Pablo. Vamos. Salieron de distintos lugares, pero queremos marcar dos lugares especialmente de dónde salieron. Salieron de la municipalidad de La Matanza, así que vamos a poner en la denuncia las fotos de cómo salen de la municipalidad de La Matanza y vamos a hacer responsable al intendente Espinosa por permitir la organización de violentos en un lugar institucional como es una intendencia. Y también salieron, y no es casualidad, de la Intendencia de Lomas de Zamora, cuyos jefes están todos procesados por corruptos. Y no les conviene que siga este gobierno, porque este gobierno es el gobierno que deja a la luz del día a los corruptos como Insaurralde y a aquellos que están hoy en Lomas de Zamora. Bueno, acá claramente, Juan Pablo, ella le pone nombre y apellido, ¿no? Apellido. Que es un poco, a ver... Hay muchos más, Débora. Es jorobado porque ella es la ministra del gobierno, ¿no es cierto? Y está diciéndole a un intendente de Fusiones que es responsable de lo que pasó ayer. Pero hay muchos más. La ministra Bullrich, a mi juicio, con algunos desaciertos que ha tenido en algunas otras oportunidades, pero en esto hay que darle la derecha, porque no es criticar por criticar, tiene una postura bastante firme. Y la gente votó este tipo de cambio porque no quiere más el caos. Hoy ya no hay que hablar de peronismo, radicalismo, ahora hay que hablar simplemente de ¿qué querés? ¿El caos, la anarquía o un país en orden? Yo prefiero un país en orden. Un país en orden con fuerzas de seguridad que estén también a la altura de las circunstancias, con fuerzas de seguridad que tengan la formación y la capacitación adecuada, el entrenamiento adecuado y el respaldo político adecuado. Ahora, a esa policía que está en la calle hay que respaldarla políticamente cuando actúa bien, cuando actúa mal, sancionarla como cualquier funcionario, pero hay que darle apoyo político. Esta ministra de Seguridad lo ha dado. Sin y duda. ha dado Sí. un cambio paradigmático en eso. Hoy se ha bajado un mensaje bastante hegemónico en la fuerza de seguridad, que pueden trabajar tranquilos porque hay un gobierno que los está respaldando. Sí, el respaldo del poder político lo tienen. Antes trabajaban con miedo y con esto redondeo, había una constante donde se dejaba hacer. La ciudad era un caos, en la época de Rodríguez Larreta, hay que decirlo, no por nombres propios, pero hay que hacerlo. Era un caos, todos los días uno se levantaba y salías a decir por dónde vamos, toda la ciudad sitiada. Sí, creo que ahí, Jorge Macri Pablo, está acompañando también la postura del gobierno nacional y se han puesto de acuerdo. Capaz en otras cosas hay tironeos de todos los colores políticos. Sí, con los porque presos estamos en año electoral. Y es normal. Pero en el tema orden, creo que hay un discurso unificado que a la gente de bien, que es la inmensa mayoría, no son estos 5.000 inadaptados, ni estos 10.000 tipos que fueron a prender fuego a la ciudad, es lo que queremos. Nadie quiere más volver a ver el caos, las calles tomadas, las caras tapadas, la violencia, que rompan todo y que no haya consecuencias. Y después algo que no se dice mucho, es la vergonzosa actuación de la justicia en esto. Bueno, ahora quiero entrar en ese capítulo. Espera, ahora quiero entrar. Quiero entrar porque ese tema lo quiero profundizar. Estaba bien lo que vos marcabas respecto de lo que pasaba en la ciudad de Buenos Aires. Es cierto que los últimos 4 de Larreta lo tuvo a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner en la Rosada, ¿no? La ciudad tiene autonomía, pero es cierto que fuerzas cuando, y a su justicia. Te digo y más, no la usó. Te doy la razón en esto. Yo cuando preguntaba por los piquetes, que eran prácticamente cotidianos, nos decían que no, que había que tener tantos policías por metro cuadrado. Mentira. Nos daban toda una serie de explicaciones técnicas y la verdad estábamos sometidos. No hubo decisión política porque la ciudad de Buenos Aires tiene su justicia autónoma y su policía autónoma. Y Rodríguez Larreta la tuvo y sin embargo nos hizo fumar a todos los ciudadanos que vivimos acá 4 años de la ciudad sitiada por la falta de coraje que tuvo para poder enfrentarlos. El orden en la calle se maneja con firmeza. La gente que va y prende fuego a un patrullero, la gente que agrede y va a las marchas con armas de fuego, si la justicia los libera, ahora vamos con la justicia. Detenidos y castigados duramente por la justicia después. Y cuando están en fragancia, por la propia policía con firmeza. La ministra Bullrich no tiene que ir, a mi juicio, que ir para atrás
y tiene que plantarse más firme que nunca para que la calle no se la ganen, porque si este gobierno llega a perder la calle, está terminado. Quiero que me muestres qué es esto que trajiste, pero antes, Jenny, ¿me das el estado de los efectivos de fuerza de seguridad que están heridos? A ver, ¿tenés esa información? Sí, justamente tenemos que tener en cuenta varias situaciones, pero hay 20 efectivos que resultaron heridos, de los cuales uno recibió una herida de bala. Afortunadamente está en buen estado, lo tuvieron que operar. Pero vos fíjate esta situación, ayer veíamos imágenes, por ejemplo, dentro de un supermercado donde terminan empujando a un policía, le tiran un piedrazo en la cabeza y ahí lo tuvieron que ayudar justamente los empleados del supermercado hasta que llegó también otro efectivo policial. Lo mismo sucedió con otro efectivo de la policía de la ciudad que estaba arriba de su moto y le empezaron a pegar tanto que lo tuvieron que ayudar las personas que estaban alrededor. ¿Por qué? Por los golpes que recibía. Y uno dice... Fíjate la situación, estamos hablando de un efectivo policial que se supone que el mínimo respeto tiene que haber. Bueno, eso no ¿Qué pasó. sabés del efectivo herido de bala? Recibió... ¿Se sabe de qué calibre? Porque había, bueno, lo dijo hoy Bullrich, que había manifestantes con armas de fuego. Sí, es más, y después podemos mostrar las imágenes, no solamente armas de fuego, estamos hablando de armas blancas, Miguelitos, que justamente tiene la producción cada una de esas imágenes y que fueron encontrando no solo dentro de la manifestación, sino, por ejemplo, en Constitución, donde también hubo detenidos. Y te acordás, Débora, que ayer te contaba que había bastante seguridad en cada una de las estaciones de trenes. ¿Por qué? Sí, Porque sí. estaban llegando los barra bravas. Bueno, esto se daba de esa forma. Todavía no se sabe el calibre, es decir, como está esta investigación en curso, no nos señalaron lo que es el calibre del mismo, pero está en buen estado de salud. Acá sí tuvo que ser... Fioribello tiene alguna información de esto, Jenny. Dime. Agrego a la información excelente que vos aportabas, la información que me dan es un revólver calibre 32, absolutamente clandestino, que ahí va el otro punto, ¿no? ¿De dónde salen las armas ilegales? Porque no estamos hablando de legítimos usuarios, personas que usan armamento en forma legal, que inscriptos en la ANMAC. Estamos hablando de las armas que matan y balean a nuestros efectivos y a nuestros conciudadanos. Y tengamos en cuenta las armas tumberas que se encontraron en el lugar. Y facas y cuchillos. ¿Y esto que trajiste qué es, Juan Pablo? ¿Qué es esto? Esto te lo traje para que lo veas, porque están diciendo que se usó munición de plomo, que la policía disparaba con munición de plomo, eso ya es una locura. Esto es un cartucho antitumulto, es un cartucho de goma, es el mismo cartucho que utiliza las fuerzas de seguridad, son goma, adentro tiene postas chiquititas de goma, de 8 milímetros cada una. Los cartuchos pueden ser de color verde, por lo general, los antitumultos, o transparentes. Se hacen transparentes para que el efectivo pueda... Déjalo, mira que te está tomando la cámara 3. Para que el efectivo pueda ver realmente que no es munición de plomo, que tiene otra forma. Esto es un cartucho de 12.70 o 12.76 Magnum en goma. Entonces, esta es la munición que se usó. En cualquier país del mundo se utilizan para dispersar en manifestaciones balas de goma justamente para no tener que ser munición letal. O sea, esto está dentro del protocolo, decís vos. Esto está totalmente dentro del protocolo y avalado por todos los países del mundo que utilizan que tienen este tipo de manifestaciones. No se utilizó, la policía no disparó con munición de plomo porque no hizo falta que lo haga, pero... ¿Cuál es el protocolo, Juan, de disparo? Digo, porque hubo mucho se habló también en las redes, más allá de que podamos hablar de lo que pasó con Grillo particularmente, pero digo, tiene que la Gendarmería, la Policía Federal, quien tenga el arma en curso, tiene que tener en cuenta que si lo tiene al lado no tiene que disparar, tiene que disparar al piso, al aire. No, eso lo maneja, mirá, en la Dirección General de Operaciones está lo que se llama la sala principal de comando. Ahí tienen todos los monitores y es el director general de operaciones de la fuerza que se constituye en el lugar y por medio de comunicaciones internas va desplazando, de acuerdo a la situación de cámaras, a los distintos grupos, a las distintas arterias de las calles. Y es cuando dice, vayan, vamos a usarlo un término global para que la gente lo pueda comprender, vayan a la esquina de tal y tal, que están haciendo tal cosa, o están saqueando, están rompiendo, están prendiendo fuego. Entonces, es ahí cuando se habilita de la Dirección General de Operaciones el disparo para repeler con balas de goma. Ahora, la munición de goma generalmente se dispara por lo menos a más de 30, 40 metros para que no sea letal. A 5 metros es letal porque la goma es un caucho sólido que con el calor hace que perfore el cuerpo, que no pasó. Entonces, lamentablemente sí lo que pasó, Jan, es que desafortunadamente un fotógrafo quedó
Grillo, en el medio. Muy malherido, la verdad, es una profesión de muchísimo riesgo cubrir ese tipo de manifestaciones, porque ahí abajo de la pantalla lo podemos ver, quedó en el medio entre la policía y los manifestantes que se estaban tirando de todo, y le disparan una cápsula de gas. La cápsula de gas, lacrimógeno, que es mucho gas más lacrimógeno grande. es una cápsula de aluminio que tiene adentro, una vez que toca el asfalto, la calle en este caso, estalla en 1000 pedazos y ahí produce el efecto del gas. Claro, este caso, ahora en el video, ¿no? Lo que hoy cuestionaban muchos especialistas, Juan Pablo, es que este tipo de dispositivo se arroja a modo de parábola y no de manera horizontal o contra el piso, precisamente por esto que vos contás. por lo general... Por lo que vos ves en el video, ¿qué te sugiere? El video es muy difuso, pero por lo general sí es exactamente como vos decís, se arroja justamente para arriba para que una vez que caiga explote y no cause este tipo de... Fíjate que va derecho. Por eso, claro, ahí hay que investigarlo bien. Hay que ver bien la pericia, esto se va a determinar. Este tipo de monogranadas de gas no es como una munición común que deja estrías y se puede individualizar. Entonces la forma de identificar quién la tiró obviamente va a estar el cartucho. en el material fílmico y en el cartucho. Y el cartucho también es importante, pues se puede identificar con el arma. No, por eso te decía, eso pasa en un arma de fuego común. En un lanzagranadas no tiene las estrías que deja la munición cuando pasa y no se puede hacer eso. Pero sí se puede determinar perfectamente cuál fue el efectivo que la disparó. Bueno, si el efectivo la disparó y lo hizo de manera inapropiada, producto de negligencia o de un accionar, rayano con lo delictivo, porque acá está corriendo la vida Pablo, debe ser sancionado como corresponde. Quiero el capítulo judicial, porque recién vos lo abriste, Juan Pablo, y no quiero dejar pasar lo de la jueza Andrade. De los 118 detenidos, la jueza liberó a 114. Sí. El argumento de la jueza para las liberaciones, en un lapso, para que ustedes entiendan, de más o menos 6 horas. 8 horas, bueno, le vamos a dar... Le vamos a dar 2 más. Le regalamos a la doctora Andrade 2 horitas más. 8 horas le llevó liberar a 114, de los cuales ya hay algunos identificados como barras. Bueno, acá no llego a ver, dice, bajo el entendimiento de... Lémelo vos, Jan, que está más cerca. Por consiguiente, bajo el entendimiento de que no se había dado estricto cumplimiento a lo normado en el artículo 164 del Código Procesal Penal, sumado a que la Fiscalía no informó sobre dichas detenciones, se solicitó el cese inmediato de todas y cada una de ellas por considerarlas arbitrarias. 2 argumentos, Débora: que no se garantizaban los derechos a protestar y que no... la policía no les dio la suficiente información. Se encontraban en juego derechos constitucionales, bueno, ahí está, fundamentales, como el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia, a peticionar ante las autoridades y a la libertad de expresión, entre otros. Bueno, yo le preguntaría a la doctora Andrade, libertad de protesta, derecho a la protesta. Ya está, me alcanza y me sobra. Listo, ya está, me alcanza y me sobra. ¿Prender fuego un patrullero? Derecho a la protesta, la libertad de expresarse. Doctor Andrade, prendieron fuego un patrullero, a varios, vandalizaron los contenedores, arrojaron piedras contra la policía, contra las personas, contra la propiedad privada, contra la Casa Rosada. En 8 horas usted supo que de los 118, 114 no tenían nada que ver. Está lleno de horas de televisión, de videos, en las redes, en los medios, como para que ella pudiera analizar. Ya nadie dice, doctor Fiorivelo, estar fuera del Estado de Derecho, de las garantías constitucionales de cada uno de los detenidos. No, por supuesto. El código. Dígame usted que es profesional, ¿le da algunas horas extra? ¿Tiene 24 horas la doctora para tomar la decisión de liberar? Aunque más no sea 48 horas. Tu sorpresa y tu indignación creo que es la misma que tenemos todos y lo que deben tener cada uno en su casa que nos está viendo, ¿no? Cuando se cometen hechos delictivos como esto, primero en una manifestación reconozco que es mucho más complejo que un hecho puntual de una persona contra otra, que es mucho más claro porque esto es mucho más masivo. La justicia no solo... Sí avaló las detenciones de entrada y después las liberó con una forma realmente absurda. Esto no se trata del derecho a peticionar, esto no se trata del derecho a manifestarse, que nadie cuestiona. Yo soy un hombre de derecho y me parece perfecto. Por supuesto. Eso. Lo que se está cuestionando acá, doctor Andrade, es exactamente otra cosa. Acá hubo delitos en fragancia. Mire, le explico. Tentativa de homicidio al policía que lo balearon. O no es una persona el policía. La cantidad de hurtos y robos que se denunciaron en la zona, porque los barras iban robando por donde pasaban celulares, cadenitas, relojes a un montón de personas. Atentado y resistencia a la autoridad, doctora.
lesiones graves, lesiones leves. Puedo seguir media hora más. Interrumpiendo todo tipo de... y todo el código penal. La justificación de es ella fue que nadie se lo informó. Vos fíjate cuál es la justificación que tiene la jueza Andrade. La policía tiene que informarle el motivo de la detención. En la fragancia de la conmoción que causa esto, les explico, a veces no tiene el tiempo suficiente y eso se produce después. Pero ¿qué pasa ahí, Débora? La justicia debe pedir, para liberar, algún elemento de prueba para decir, bueno... Voy a liberarla a Débora Plager mínima. Deje para entender, porque después uno le dice, ustedes, los periodistas que quieren que no vivamos en un Estado de Derecho, que no tengan garantías constitucionales, por supuesto que tienen que tener garantías constitucionales, pero dígame usted, el código, doctor Fioribello, usted que es abogado, ¿cuántas horas le da? 6 horas la autoridad para darle aviso a la autoridad judicial que es detenida una persona. ¿Y tiene algún margen más la doctora para decir, voy a pedir alguna medida de prueba? Es que Débora, tiene que pedirla justamente para decir, estamos deteniendo a Jean Libares por determinado delito, vamos a corroborar si primero Jean Libares estaba ahí, si hay algún video que lo demuestre, si hay elementos probatorios que puedan sostener una acusación y no permitir que se vayan, porque si no, Débora, el ejemplo que se da es lamentable. Esto es gratis. Porque la policía... Es gratis, se puede. La policía trabaja, le rompen la cabeza a los piedrazos. El Poder Ejecutivo hace un esfuerzo muy grande y costosísimo, porque créanme que montar este operativo a nivel costos sale mucha plata. ¿Se puede cuantificar más o menos? Que pagamos... o sea, más de 400 millones de pesos. No, costo que pagamos todo, Carlos. De reponer todo esto. Eso lo pagamos todos. ¿Por eso? Todos. Vos lo pagás, yo lo pago, todos lo pagamos. Sí. Y sin embargo cae en manos de una jueza que por lo menos se tendría que haber tomado el trabajo de decir, che, vamos a pedir alguna medida para corroborar si puede quedar o no detenido. No hubo nada de eso. Bueno, hoy Macri dijo, el dato revelador, perdón Juan que los interrumpa, lo tengo anotado. Jorge Macri hoy en conferencia de prensa a la mañana dijo, 25 de todos estos detenidos tenían antecedentes por robo, arrebato, hurto, atentado, daños y lesiones. Exacto. Ahora, no le alcanza a la jueza. Yo también lo que sé es que, bueno, hubo muchos tweets, ¿no? De Jorge Macri, de Adorni, de Francos, cuestionando el accionar de la jueza y pidiendo alguna acción, digamos, respecto a la investigación de su comportamiento por los tribunales de la ciudad. Es una jueza de la ciudad, ¿no? Es una jueza penal y contravencional de la ciudad. Se la tiraban también a Larreta porque fue nombrada en el periodo de Larreta, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Si está nombrada, no importa eso. Ahora, llamativamente muy distinto fue la acción, porque acá hubo, expliquemos algo. Cada policía depende, en este caso, de distintas áreas. Estaba la Fuerza de Seguridad federales y la Fuerza de la Ciudad. La Fuerza de la Ciudad, la competencia la tenía la doctora Andrade. En las detenciones que hizo la Policía Federal, la Gendarmería, la Policía, la Prefectura Naval y el Servicio Penitenciario que actuaron, eso le correspondía a la doctora Eugenia Capuchetti, y estaba de turno, si mal no recuerdo, Ramiro González como fiscal federal. Por eso, como sabían que esto iba a pasar, repito, la unidad 28, que tiene la base de la alcaldía, que tiene el Palacio de Tribunales abajo, 2 días antes prácticamente se vació, que tiene una capacidad más o menos para 25 internos, es una unidad de traslado por lo general, se vació para que puedan ser llenadas con esto. Pero el temperamento que tuvieron fueron otros, el fuero federal. Cuando hay antecedentes, no, se libera. Bueno, espera, ahí, doctor, deme un segundito ahí, porque recién Jan decía, bueno, hoy Jorge Macri dijo, efectivamente, había muchos de los detenidos con antecedentes, incluso ahora se aprobó la ley de reiterancia, o sea que parece que no les importa a nadie. Y también, Jenny, había, o por lo menos la información que dan desde el gobierno de la ciudad, vinculaciones de detenidos con las barras, o sea, los identifican como barra bravas, algunos de ellos, con nombre y apellido. Ahora si podemos ver la placa para contar cada uno de ellos, pero que no son los únicos, porque hay que tener en cuenta algo muy importante mientras ponemos la placa en pantalla. ¿Y qué es lo que te dicen de manera interna? Y el doctor lo sabrá. Fueron ellos que son de tercera línea. Los de primera línea se quedaron cada uno en sus casas y digitando todo. ¿Por qué? Porque sabían que si no, no pueden entrar en ningún momento más a ningún partido y viven del fútbol. Pero encontraron a estos que quedaron detenidos y son 5 en total. Claudio Alejandro Cursi, del Club Deportivo Español. Vamos a pasar para ir contando los demás. Del Club Deportivo Español también Roberto Martín Cajal.
Víctor Hugo Bellón de Chicago y dirigente de ATE. Acá con Nueva Chicago también tenemos una situación donde está metida la política desde hace muchísimo tiempo. Todo el fútbol. Bueno, sí, pero justamente en Chicago, en Nueva Chicago, hay metido políticos que hoy en día también están en distintas bancadas, por ejemplo, de diputados. Y por otro lado, acá tenemos a Carlos Julián Román, también de Nueva Chicago, y otro de Nueva Chicago que es Gastón Eduardo Ruiz. Repito, no son los únicos. Están hablando de gente de Independiente, de gente de Chacarita, y hoy lo nombró Patricia Bullrich específicamente a uno. ¿Por qué? Porque lo estaban digitando todo desde afuera, al punto que empezaron no solamente a poner en redes sociales esas convocatorias, sino que empezaron a llamar a cada una de las hinchadas para que se llegue a esta situación de la cual estamos hablando. Como ya se sabía esto, y como bien lo contó el doctor, se empezó a planificar desde 72 horas antes de cómo iba a ser el operativo para no terminar en una situación aún más trágica de la que estuvimos viendo en el día de ayer. Bueno, fíjate que Bullrich dijo, militantes de organizaciones políticas, barra bravas, famosos piqueteros, me parece que se refería a Beliboni, que estaba dando vueltas ahí, y hasta una persona que dirigió una organización terrorista por el mensaje de Firmenich que llamaba a movilizarse. Dame un segundito, es una vergüenza Juan Pablo. Un tipo como Firmenich que ha causado tanto daño que tendría que estar preso o 3 metros bajo tierra. Fue indultado, hay que decir. Está condenado. Fue indultado. Es insólito que un tipo como Firmenich, que es autor de secuestro, de homicidio, de atentados aberrantes, como fue el comedor de nuestra Policía Federal Argentina, tenga el tupé. Ahí te demuestra que no es un tema de los jubilados. Pero por supuesto, es un tema estrictamente político de ver cómo se puede desestabilizar a un gobierno. Repito, el gobierno que eligió la mayoría, entonces hay que bancárselo. Nos guste o no nos guste, y hay que apoyarlo, porque si le va mal al gobierno, nos va mal a todos. Dame un segundito, Juan Pablo, porque nos está llamando Carla Ricciotti. Están organizando un camarazo, Carla, los colegas de el fotoperiodista malherido de Grillo. Contame, ¿dónde estás? Débora, acá estamos en Irigoyen y Solís, la esquina es Solís. Acá, a mitad de calle, mira, en realidad de acá donde está esto que ven en el asfalto como una especie de rastro de algo que se quemó allí, bueno, era donde estaba este fotógrafo agachado, tratando de tomar esta foto de estas maderas y demás que habían prendido fuego. Ahí es donde cae él, que le impacta este cartucho con el gas en la cabeza, y lo intentan socorrer a algunas otras personas que estaban acá en este mismo lugar. Bueno, él sigue internado en estado crítico. Están tratando de ver si le hacen una especie de resonancia, pero no podían, porque como su estado justamente todavía sigue siendo crítico, tenían que aguardar que les baje un poco la presión intracraneal. Entonces esto estaba complicando también un poco la situación de análisis para ver de qué manera pueden mejorarle la situación de salud en la que está. Lo cierto es que hoy hubo una conferencia en la asociación ENAGRA, justamente la Asociación de Reporteros Gráficos, y convocaron para las 16 horas acá a hacer un camarazo en reclamo para que no vuelva a pasar esto, básicamente, ¿no? De que en medio de un operativo algún reportero gráfico o algún periodista, un camarógrafo que está cubriendo, que está trabajando y que está cubriendo lo que está sucediendo, justamente resulte herido por Claro, vos sabés, Carla, que Carla, tenemos este gas lacrimógeno. Tenemos a Ramiro y lo complementamos con tu salida, porque está en el Ramos Mejía. Ramiro, solo para